Hoy yo quiero compartir una palabra que tiene que ver una vez más con el Evangelio, pero con la ley. La ley y el Evangelio y la ley, que es el mensaje que Dios nos ha entregado para esta mañana. Y yo le digo, hermano, si usted puede grabar este mensaje, grábelo, escúchelo, repítalo, no deje de seguir escuchando, porque yo creo que en la medida en que nosotros comprendemos y entendemos más de su Evangelio, vamos a poder caminar como Dios quiere que caminemos. Amén. Entonces, el pasaje que quiero leer ahí, y lo voy a leer de una manera rápida, y dice ahí, lo tienen ustedes en pantalla, sabiendo que el hombre, dice ahí, sabiendo que el hombre no es justificado, ¿verdad?, por las obras de la ley, sino ¿por qué? Por la fe en Jesucristo. Amén. Ahora, nosotros también hemos creído en Jesucristo. ¿Cuántos creen en Jesucristo aquí? Amén. Y si usted todavía no está convencido, escuche este mensaje. Y nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por fe, por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, ¿qué dice? Nadie será justificado. Acá la palabra nos dice claramente que por las obras de la ley, nadie. Diga conmigo, nadie. Dígale a su lado, nadie. Ok. Nadie va a ser justificado, dice, por las obras de la ley. Hermanos, lo que a mí me maravilla de la palabra es que permite que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos. Siempre la palabra tiene que ser un reflejo para nuestras vidas, tiene que ser un espejo. Nosotros debemos aprender a mirarnos a través de su palabra. Ahora, la Biblia, ¿qué es lo que hace? Nos muestra la verdad, y esa verdad nos trae a libertad, y nos da la libertad también de poder presentarnos delante de Dios. A cada uno de nosotros nos da la libertad de presentarnos delante de Dios a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Yo le voy a decir algo y quizás usted se va a escandalizar con lo que le voy a compartir ahora. Pero ser pecador, escúcheme bien, es algo que nosotros no hicimos. Nosotros heredamos una naturaleza de pecado. ¿Me dejo entender? Ser pecadores no es algo que nosotros hicimos, sino heredamos una naturaleza de pecado. Vamos a verlo en la palabra. ¿Qué dice la Biblia en Romanos 5:14? Dice, no obstante, dice, reinó, ¿quién reinó? La muerte, desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán. Hermanos, el pecado de Adán difiere totalmente de los pecados que nosotros hacemos. El pecado de Adán es la raíz y los pecados son los frutos. ¿Me dejo entender? A veces nosotros vemos un árbol y queremos quitar los frutos. Muchas veces nosotros en nuestra vida queremos sacar los frutos malos que tenemos y tratamos de sacarlos por nuestra propia fuerza. Pero ¿qué pasa al tiempo de que si yo aún sea manzano, sea naranjo, le quito el fruto? A los 2, 3, 4, 5 meses, ¿qué va a ocurrir? Va a crecer otro fruto. ¿Por qué? Porque el problema no es lo que hacemos, porque eso es algo con lo que hemos nacido. Y la Biblia dice acá que no obstante reinó la muerte. ¿Qué es la muerte? Es la separación del hombre de Dios, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Porque el pecado de Adán es totalmente diferente a nuestro pecado. Nosotros pecamos por naturaleza, porque hemos nacido con esa naturaleza caída. Pero Adán no nació con una naturaleza caída. Él era hijo de Dios. Sin embargo, nosotros somos simiente de Adán. Cuando se habla de la generación de Adán, se habla conforme que los hijos de Adán fueron conforme a la imagen de él, a la nueva imagen que él adquirió. Ahora,
¿Qué dice Romanos 5, 18? Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, o sea, por el pecado de uno. Por eso es que usted ha escuchado hablar acerca del pecado original. Cuando Jesús vino a resolver el problema del hombre, Él no vino a resolver los pecados, Él vino a resolver solo un pecado. Todos los pecados consecuentes son consecuencia del pecado que cometió Adán. Entonces, así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Verso 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, por un hombre todos fueron pecadores, ¿verdad? Así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos, dice la palabra. Y esa es la condición en la que nosotros nos encontramos ahora. Por más que usted quiera agradar a Dios por sus fuerzas, no puede. Por más que usted se porte bien, por más que usted haga lo bueno a su parecer, el hombre está bajo condenación. Usted no le agrada, usted por más que quiera agradarle a Dios, una persona, no hablo de usted, una persona que nace en este mundo, por más que haga lo bueno, por más que busque hacer las cosas correctamente, se porte bien toda su vida, nunca le va a agradar a Dios. No por esa persona. Por eso es que la Biblia dice en Romanos 5:14 que nosotros no pecamos a la manera de Adán. Adán fue el causante. A causa de él nosotros heredamos una naturaleza caída, una naturaleza que ya desagrada a Dios. La naturaleza que el hombre tiene desagrada a Dios, no por nuestras malas obras, porque nuestras malas obras son fruto de nosotros mismos. No podemos evitarlas, no podemos evitar los malos pensamientos. Bueno, sí se pueden evitar, hay que entrenar la mente, pero no podemos cambiar nuestra naturaleza. Entonces, estamos bajo condenación y no es por nuestras obras, porque dice claramente por la transgresión de uno. ¿Quién fue ese uno? Adán. Por la transgresión de Adán vino la condenación a todos los hombres. No importa si esa persona nació y se porte bien toda su vida, nunca va a agradarle a Dios. Dice en el 19, por la desobediencia de un hombre, es decir, Adán, por la desobediencia de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Entonces, tenemos que entender en primer lugar, para poder entender lo que es el Evangelio y lo que es la ley, tenemos que entender en primer lugar que nuestro pecado es fruto de nuestra condición. ¿Me dejo entender? Nuestro pecado, nuestra naturaleza de cometer pecado, es fruto de la condición con la que el hombre nace. Y ese es el gran problema del hombre, su condición con la que nace. Pero Dios en su misericordia, en su amor, ¿qué es lo que hizo? Introdujo la ley. Vamos a Romanos 5:20. Y ustedes lo van a ver ahí. Pero la ley se introdujo, ¿para qué? ¿Para qué se introdujo la ley? Para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué dice? Sobreabundó la gracia. ¿Cuál es el propósito de la ley? Que el pecado abunde. ¿Cuál es el propósito de la ley? ¿Para qué se introdujo la ley? Para que el pecado abunde o abundase. Vemos claramente que el propósito de la ley es evidenciar, diga conmigo, evidenciar que el pecado abunde en nosotros. ¿Cuál es el propósito de la ley? Evidenciar de que somos pecadores, de que nuestra naturaleza, la naturaleza caída del hombre, es una naturaleza de pecado y que no podemos hacer nada en contra de ello. Ahora, mucha gente ha considerado y aún hoy considera a la ley de manera equivocada. ¿Por qué consideran a la ley de manera equivocada? Porque ellos tratan de agradar a Dios a través de la ley. Hay mucha gente que está tratando de agradar a Dios, tratando de cumplir la ley. Pero nadie puede agradar a Dios cumpliendo la ley. Tenemos que conocer la ley y tenemos que conocer el corazón de Dios a través de la ley. Quiero que se remonte conmigo y vayamos, naveguemos en la palabra.
Dios introduce la ley a su pueblo, y eso se da aproximadamente en Éxodo capítulo 19, capítulo 19 y el 20, cuando Dios da los mandamientos. Pero si nosotros queremos ser más exactos, había una ley para la vestimenta, otra para la comida, otra para dirigirnos hacia el rey, había leyes para dirigirse a los esclavos, había leyes para cómo tratar a los extranjeros, había leyes para entregar las ofrendas, había leyes para la familia, había una ley para cómo debemos presentarnos delante de Dios. Los judíos que han estudiado esto con mucha más profundidad que nosotros, ellos dicen que existen 613 preceptos, es decir, 613 leyes que el hombre debiera de cumplir. Pero nosotros tenemos que entender que el propósito por el cual Dios introduce la ley no es para que el hombre la cumpla. Ojo, con esto no estoy diciendo que el hombre no debe cumplir la ley, sino lo que estoy diciendo es que la ley evidencia la naturaleza del hombre, de que el hombre es pecador. Por ejemplo, no robar, no mentir, no adulterar, no dar falso testimonio, no calumniar, honra a tu padre y a tu madre, no codiciar, amarás a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma, no tendrás dioses ajenos al único Dios. Eso es lo que dice la ley en los 10 mandamientos, ¿verdad? Eso es lo que dice la ley. Pero ¿por qué Dios nos pide eso en la ley? Se ha hecho la pregunta, ¿por qué Dios establece una ley como los 10 mandamientos? ¿Por qué nos pide eso en la ley? Porque el propósito de la ley es evidenciar lo que somos. Si la ley nos manda a hacer algo, es porque sabe que no podemos hacerlo. ¿A quién le pongo yo un letrero de no fumar? ¿Al que fuma o al que no fuma? ¿A quién le pongo yo una ley? No fumar, prohibido fumar en este lugar. ¿Para quién es esa ley? Para el que fuma, ¿verdad? Para el que fume es esa ley. La ley evidencia algo que somos. El propósito de la ley siempre ha sido evidenciar la naturaleza del hombre. ¿Y qué hace la ley? Nos interrumpe, nos estorba. Déjame pecar, pero ¿te acuerdas del principio bíblico? ¿Te deja o no te deja? Te lo impide, ¿verdad? ¿Para qué está la ley? La ley está para interrumpir lo que nosotros humanamente vamos a querer o querer hacer, que sabemos que está mal delante de Dios, pero muchas personas equivocadamente consideran que nosotros tenemos la capacidad de cumplir lo que la ley manda, y eso es un error. ¿Por qué? Porque la ley solamente identifica nuestra naturaleza. ¿Cuál fue el propósito de poner la ley? Que abunde el pecado. ¿El propósito de la ley qué es? Que el pecado abunde. ¿Por qué? Porque si yo no pongo ley, no me doy cuenta de que esa persona o que yo en mi propia persona soy pecador. ¿Me dejo entender? Entonces, como en el ejemplo que veíamos, no fumar se le pide a alguien que fuma. ¿Por qué? ¿Por qué se le pide que no fumar? Porque esa persona tiene un hábito de fumar y no queremos que fume en tal lugar. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿por qué Dios nos dio los mandamientos? ¿Para que los cumplamos? Quiero hacerlo pensar. Dios nos dio los mandamientos porque Él sabía que ninguno de nosotros podía cumplirlo. Vamos a ir viéndolo. La ley lo que nos dice es: tú eres ladrón. Así hayas robado una sola vez en tu vida, la ley nos evidencia lo que somos. La ley te dice: tú eres ladrón, tú eres un mentiroso, tú eres un idólatra. Eso es lo que la ley nos está diciendo. Eres un adúltero, eres codicioso. Tú no buscas a Dios por tu propia cuenta. Es lo que nos dice la ley. Tú no honras a tus padres. ¿Se da cuenta? ¿Me dejo entender el propósito de la ley? ¿Por qué Dios nos pone una ley? Es como poner las señales para evidenciar
Uno dice, no, pero yo no tengo que hacerlo. Para muchos que están escuchando ahorita este mensaje, aún los que están conectados en vivo, a través de Facebook, esto podría sonar como un insulto o como un absurdo. ¿Saben por qué? Porque ellos creen que pueden cumplir la ley. Pero nadie puede cumplir la ley. Porque, ¿qué hace la ley? Nos muestra la imagen verdadera delante de la palabra y delante de Dios de lo que somos realmente. La ley evidencia quiénes somos. Es una señal que nos muestra quiénes somos. ¿A quién se le pide que no mienta? Al mentiroso. ¿A quién se le pide que no robe? Al ladrón. ¿Me dejo entender? Entonces, vamos a verlo un poco más dentro de la palabra. Vamos a Romanos capítulo 7 y vamos al verso 7 y 8. ¿Qué diremos pues? Dice el apóstol Pablo aquí. ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Cómo conoció Pablo que era pecador? Por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, ¿para qué puso Dios la ley? Para evidenciar algo que somos en naturaleza. Como lo hemos leído, la ley fue puesta para que el pecado abunde. ¿Por qué? Porque lo que Dios está queriendo es que nosotros miremos verdaderamente quiénes somos nosotros y cuál es nuestra verdadera condición delante de Él. Verso 8 dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, ¿qué dice? O sea, cuando Pablo se dio cuenta, produjo en mí toda codicia. O sea, el pecado, por el mandamiento que dice, no codiciarás, y Pablo está hablando de un caso real, él está hablando de sí mismo. Él está diciendo acá, yo era un codicioso. Ay, pastor, ¿qué estás hablando de Pablo? Él lo está diciendo acá. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Es decir, evidenció en mí que soy codicioso. Porque sin la ley, el pecado está muerto. Si no hubiese ley, no hubieran reglas. Cada uno haría lo que quisiese. Pero por la ley, nosotros sabemos que somos pecadores. El mundo tiene que saber esto. Otro punto es que sin la ley no hay condenación. Es decir, el pecado está muerto. Pero es la ley la que trae la condenación a la vida del hombre, pero no porque Dios quiera dañar al hombre, sino que siempre el propósito de Dios es evidenciar la naturaleza del hombre para que el hombre pueda aprender a depender verdaderamente de Dios y no de sí mismo. Hermanos, lo que la ley hace es descubrir nuestra naturaleza, la naturaleza de pecado que hay en el ser humano, en el hombre. Pero vamos a verlo ahora al otro lado. ¿Están conmigo, verdad? ¿O alguno se ha perdido? Sígame, por favor. Padre, que ninguno se pierda. Amén. No, ninguno se va a perder. El Señor, no es mi oración, Él hizo esa oración, así que bendito tú que estás ahí. Amén. Y que el Señor nos ha traído. ¿Qué es lo que ha hecho el hombre con la ley? Vamos a ver del otro lado. El hombre ha utilizado la ley para conseguir alguna justicia. ¿Qué es alguna justicia? Lograr una buena imagen. ¿Qué hace la ley? Cuando yo trato de cumplir, como yo soy experto en mostrar una apariencia, ¿verdad? ¿Cuántos somos expertos en mostrar lo mejor? Queremos mostrar lo mejor de nosotros, ¿verdad? Pero solo Dios sabe cómo somos. Entonces, ¿qué hace el hombre? El hombre ha utilizado la ley para conseguir alguna justicia. Hay cosas que el hombre puede hacer. Por ejemplo, el pecado de uno no es el problema de otro. No es el pecado de otro. Algunos son susceptibles a un comportamiento y otros son susceptibles a otro comportamiento. Pero el que no tiene comportamientos que se evidencian, entonces de alguna manera logra alguna justicia, logra una buena imagen y comienza a dar una apariencia de que es bueno. ¿Me están escuchando? ¿Qué significa eso? Que el hombre
cuando no entiende el objetivo y el principio bíblico de por qué Dios nos da la ley, ¿qué es lo que hace? El hombre usa la ley a su favor para mostrar una apariencia y una buena imagen. ¿Significa eso que sea cristiano? Desde Génesis 3, desde que el hombre cometió el pecado en Edén, el hombre quedó separado y apartado de Dios. Y no había forma de cómo hacerle ver al hombre su naturaleza. No había forma de que el hombre vea que su camino está equivocado. Por eso Dios, a través de Moisés, años más tarde, decide darle la ley. ¿Para qué le da la ley? Para que ésta trabaje en el corazón del hombre. Pero el engaño de este mundo le hace creer al hombre que él puede cumplir la ley. Le voy a narrar. Usted puede leerlo en su casa, pero cuando usted lee Éxodo capítulo 19 y Éxodo capítulo 20, cuando Dios quería caminar con el pueblo, le dijo que él iba a descender sobre el monte Sinaí y él predispuso todo. Pero cuando ellos comenzaron a escuchar la voz de Dios, le dijeron a Moisés: Moisés, no queremos que Dios nos hable, porque podemos morir. Mejor habla tú y tú ser interlocutor entre Dios y nosotros. Pero el plan de Dios siempre ha sido tener una intimidad con cada persona. Como ellos no quisieron, entonces Dios establece la ley para que el hombre pueda entender su condición. Entonces Dios decide a través de Moisés darle la ley para que ésta trabaje en el corazón del hombre, pero el engaño del mundo le hace al hombre creer que él puede cumplirla y con esto lograr una buena imagen delante de otros hombres, y esto le hace pensar que él tiene una buena imagen delante de Dios. Porque si yo engaño a una persona y le muestro una apariencia, le muestro lo que yo quiero mostrarle, somos expertos. A ver, ¿cuántos de aquí son expertos en mostrar una buena apariencia? Todos, ¿verdad? Somos expertos en mostrar lo que queremos mostrar. Entonces pensamos en nuestra mente, en esta mente cuadriculada que tenemos, podemos pensar de que si engaño a mi hermano o a la persona que me ve todos los días, también lo puedo engañar a Dios. ¿Pero Dios puede ser engañado? Dios conoce al hombre. Dios conoce la naturaleza del hombre. ¿Me dejo entender? Amén. Entonces, el engaño que el hombre tiene es que él cree que él puede cumplir la ley. Y como él cree que puede cumplir la ley, entonces él se siente bueno y se siente en un estatus diferente a los demás. Y eso pasa mucho con la religiosidad. Un día estaba en el taxi y me toca un hermano y me dice: estoy feliz, me dice, ¿por qué? Hace un mes que no peco. Claro, obviamente yo le compartí el evangelio, pero él tiene un evangelio diferente. ¿Por qué? Porque él cree que el pecado que él comete, o sea, lo que era el pecado mayor que él tenía, probablemente algún pecado fuerte, como él ya no lo hace más, él cree que ya no peca. Pero él vive engañado. Ahora, no significa de que él no quiera hacer lo bueno. Él puede tener muy buenas él puede tener muy buenas intenciones, muy buenas ganas de hacer las cosas correctamente, pero no estamos aquí para hacer las cosas como a nosotros nos parece. Dios ha dejado su palabra para que nosotros hagamos las cosas de la manera como Él lo ha establecido. Entonces, yo quiero que entienda algo. El problema del hombre no es su maldad. Somos malos de nacimiento. Cuando David estaba orando, miserable de mí, no, él estaba clamando en el Salmo 51 y él estaba diciendo: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y luego clama y dice: Señor, en pecado he sido concebido. En la versión traducción lenguaje actual dice: nací siendo pecador, lo cual significa que nací separado de ti. El problema del hombre, yo quiero que usted entienda que el problema del hombre no es su maldad.
Somos malos de nacimiento. El problema del hombre es su naturaleza. Y Jesús no vino a solucionar tu maldad. Esa es la consecuencia. Jesús vino a esta tierra para solucionar tu naturaleza. ¿Y cuál es el problema de nuestra naturaleza? Cuando nacemos separados de Dios. No importa cuán bueno nos portemos, cuánto bien hagamos o cuán bien nos portemos. Sin Dios, sin el rescate de nuestro Señor Jesucristo, estamos condenados a muerte. Ya ustedes lo saben, pero lo vuelvo a repetir. Los fariseos eran la gente más buena de este mundo. Tú conoces a alguien bueno, ellos eran 20 veces mejor que cualquiera, sin exagerar. Gente que te veía, te atendía, te ayudaba, te daban de su dinero, se quitaban la túnica para vestirte, tenían casa para los pobres, para las viudas. Eran gente muy proba. Y a ellos Dios les dijo, Jesús les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Oye, pero yo lo conozco toda mi vida, que ha hecho lo bueno, ¿y cómo me va a decir que él es un hijo del diablo? Porque no es el problema de lo que haga, el problema es su naturaleza. El problema del hombre es la naturaleza con la que venimos a este mundo. Y Jesús no vino a solucionar como Ana. Señor, Ana tenía a su esposo que se llamaba Elcana, y ustedes, para los que no conocen la historia, está en 1 Samuel. Y Elcana tenía dos mujeres. Una de ellas era Ana y la otra Elcana, pero ella le oraba al Señor. Ella fue al Señor a clamar para que el Señor le dé un hijo, para que ella no se sintiese mal. Porque Penina, que era la otra mujer, le refregaba en la cara todos los días: mira, yo cuántos hijos tengo, tú eres una miserable estéril. Y ella le dolía eso en su corazón, pero ella clamó al Señor porque ella se sentía mal. Dios no respondió esa oración. ¿Cuál es la oración de Dios que responde a Ana? Cuando ella clama y le dice: Señor, porque ella se dio cuenta de algo, que no había sucesor dentro del sacerdocio, porque Ofnis y Fines, que eran los hijos de Elí, el sacerdote, estaban haciendo lo malo delante de Dios, y su padre no los corregía, y él estaba casi ciego. Y ella clamó y le dijo: Señor, si tú me das un hijo, yo lo pongo en tu reino, yo lo pongo a tu servicio. Esa fue la oración que respondió. ¿Por qué? ¿Por qué responde esa oración el Señor? Porque es una oración que se conecta con el plan de Dios y con su evangelio. Entonces, el problema del hombre no es su maldad. ¿Amén? No muchos están convencidos. El problema del hombre es su naturaleza. Amén. Pastor, tengo problemas con el matrimonio. Por supuesto. Si están separados de Dios, pueden ser problemas matrimoniales, pueden ser problemas de enfermedad, pueden ser problemas económicos. Cualquier cosa se va a presentar. Porque el problema real es que el hombre está separado de Dios. Entonces, el problema del hombre no es su maldad, es su naturaleza. Y eso es lo que ocurrió con el joven rico. ¿Qué pasó con el joven rico? ¿Qué hizo el Señor? Ya hemos visto, ¿para qué Dios puso la ley? Para que abunde. ¿Qué va a abundar? El pecado. Y si abunda el pecado, también va a abundar la gracia. Pero Cristo, nuestro Señor, escucha una vocecita de atrás de un muchacho. En otra versión dice que él era un principal dentro de las sinagogas, porque los 3 evangelios hablan acerca de este hombre, y le dice: Señor, Señor, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? ¿Y el Señor a dónde lo lleva? Lo lleva a la ley. ¿Qué dice la ley? ¿Cómo lees? Y le recita la ley, ¿no? Honrarás honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Y comienza a decirle: no robarás, no mentirás. ¿Y qué le dice él? Todo esto lo he hecho desde mi juventud. ¿Verdadero o falso? Falso. Este hombre cree que él ha hecho todo eso desde su juventud. Pero ¿por qué Jesús lo lleva a la ley?
lo lleva a la ley para que el pecado abunde en él. Pero el pecado abundó. ¿Por qué no abundó? Porque este muchacho usó la ley para su beneficio. Como a veces podemos hacer cosas, hay cosas que sí podemos hacer, porque el problema de uno no es el problema de otro. Entonces, ¿qué es lo que él hizo? Logró una buena imagen, logró una buena apariencia, pero eso era nada más pura apariencia. Este muchacho era pura apariencia. Y cuando Jesús lo lleva a la ley, el propósito de que Jesús lo lleve a la ley es para que él se dé cuenta de dónde está. Pero como él está engañado a sí mismo, él no se puede dar cuenta de dónde está parado. No se da cuenta de su condición. Él se ha creído la imagen buena que él ha vendido. Sin embargo, el propósito de la ley era de que él vea y que él se dé cuenta de que era un pecador y que él necesitaba arrepentimiento. Entonces, el joven rico es un buen ejemplo de cómo una persona usa la ley para su beneficio, porque siempre el hombre se compara a otras personas. El ser humano tiene esa naturaleza de compararse. Podemos vernos mejor que alguien, pero siempre va a haber alguien encima y siempre va a haber alguien abajo. Pero ya vimos que el problema del hombre no es su comportamiento, no es su maldad y tampoco es su bondad que él cree que pueda tener. El problema del hombre es su naturaleza. Entonces, como este muchacho no entiende, ¿Jesús qué le dijo? Bueno, para que seas perfecto, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, ven y sígueme. Y el muchacho se fue triste. ¿Por qué? Porque eso no era lo que él esperaba. Pero Jesús, ¿por qué hizo eso? Para que él aprenda a depender de Dios y no de él mismo. Entonces, la ley es buena, sí, ¿verdad? La ley es buena, ¿por qué? Porque nos permite conocer el corazón del hombre. Ahora, la ley nos hace ver nuestra naturaleza. Vamos otra vez a Romanos capítulo 7, ahora quiero leer el verso 12. ¿Qué dice? De manera que la ley a la verdad, ¿cómo es? Santa, dice. Y el mandamiento, santo, justo y bueno. Verso 13. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. ¿Vino a ser muerte para mí? Pregunta el apóstol Pablo. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Pablo está dando testimonio de que la ley le hizo ver a él su condición y su naturaleza. Verso 14 de Romanos 7. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo, dice el apóstol Pablo, hablando también de la naturaleza humana, soy carnal, vendido al pecado. ¿Quién lo vendió al pecado? Adán. Ahora, la ley es espiritual, es perfecta porque vino de Dios. Pero acá Pablo dice, yo soy carnal, vendido al pecado. Una persona que vive bajo el dominio del pecado no puede llevar la ley, porque la ley es perfecta. Por eso, cuando el hombre se encuentra con la ley, lo único que la ley va a producir al contacto con el hombre es muerte. Pero sin embargo, vamos a Romanos 7:9, unos versos antes. Pablo habla, ¿no? Porque yo sin la ley vivía en un tiempo. ¿Cuándo es que él vivía en un tiempo sin la ley? Cuando él era niño, cuando él no sabía que era lo malo malo, aunque los niños ahora saben lo que es malo y saben identificar perfectamente, pero dice, yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, es decir, cuando supe que robar está mal o que mentir está mal, el pecado revivió y yo morí. ¿Qué es lo que hace la ley con el hombre? Al contacto con el hombre lo mata, lo aniquila. Nadie puede sobrevivir. Y sabemos que Adán fue el que nos vendió al pecado.
Ahora, Pablo lo explica claramente también en 1 Corintios 16:56. Dice, ya que el aguijón de la carne, de la muerte, es el pecado, y el poder del pecado, la ley. ¿Qué es lo que hace en 1 Corintios 16:56? Acá la Biblia nos está explicando que el aguijón de la muerte es el pecado. O sea, lo que lo mata al hombre, ¿qué cosa es? El pecado. Pero es la naturaleza con la que venimos. Pero ¿cómo yo sé que soy pecador? Por la ley. Porque la ley evidencia en mí que soy pecador. Y el poder del pecado está en la ley. El pecado se abandera sobre mi vida porque la ley lo sustenta. ¿Me dejo entender? La ley sustenta el pecado. Y el pecado mata al hombre, lo aniquila. ¿Qué es lo que hace la ley? Manifiesta lo que hay oculto en el corazón del hombre. Manifiesta lo que nadie sabe. Manifiesta lo más íntimo en el corazón del hombre y produce la muerte. Hermanos, la ley debe mostrarnos cuán malos somos. Ya sabes, cuando veas un letrero de no fumar, pastor, pero yo no fumo, eso no es para mí. Pero cuando veas un letrero, no mentir, no robar, no codiciar, eso es para ti. Y para mí también. ¿Amén? Amén. ¿Por qué? Porque el propósito de la ley, ¿qué es? Evidenciar mi naturaleza. Por eso es que la Biblia dice que a través de la ley sobreabundó el pecado. Hace que el pecado abunde y sobreabunde la gracia. Es cierto. Ahora, por lo tanto, yo no puedo justificarme delante de Dios por mis buenas obras, o porque me porto bien, o porque pienso que yo no le hago daño a nadie. Yo no puedo justificarme. Ninguno puede justificarse delante de Dios por lo que hace, o por lo bien que puede hacer. Vamos a verlo, Gálatas 3:10, ¿qué dice? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Todos los que dependen de las obras de la ley, dice, están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en uno de los mandamientos. No, en todas. Diga conmigo, todas. En todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea, lo que ahí nos está diciendo la palabra es que si yo no quiero ser maldito, tengo que cumplir todas. Pero ¿cuántos pueden cumplir todas? Ninguno. No hay ninguno que pueda hacerlo. No existe. El único es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que hace la ley? Porque hoy estoy enseñando acerca de la ley. La ley dice, si tú no puedes cumplir la ley, entonces vas a morir. Entonces, por eso es que los discípulos se asustaron cuando el Señor Jesús comenzaba a enseñar estas cosas. ¿Cómo? Entonces, ¿quién será salvo en aquel día? Le dijeron en algún momento. Entonces, ¿quién puede ser salvo? Decían ellos. ¿Cuál es el camino para llegar a Dios? La ley no nos puede llevar a Dios, porque ningún ser humano tiene el poder ni la capacidad de cumplirla, porque la ley es espiritual, pero el hombre está vendido al pecado a través de Adán. La Biblia, que es la palabra de Dios, nos conoce perfectamente. Y vamos a un verso más, Ezequiel 20:25. Y miren lo que el Señor dice acá. Escuchen, el que tenga oídos para oír que oiga. Dice, por eso yo les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Dios sabe que podemos cumplir o que no podemos cumplir los mandatos que le ha dado. Él sabe que no podemos. Siempre lo ha sabido. ¿Significa eso de que no debo de cumplirlos? No, sino el cumplimiento de la ley de Dios es y debe de ser la consecuencia de una comunión con Él. Yo no hago lo bueno para acercarme a Dios. Es nuestra cercanía a Dios y nuestra relación con Él la que permite que nosotros produzcamos frutos buenos
dignos de arrepentimiento, como lo decía el Señor. Ahora, aunque Él nos ha dado su ley, no es para que el hombre las cumpla, es para que el hombre vea su condición. Una vez más, el propósito de la ley es para que el hombre vea su condición, y Romanos 3:19 lo dice. ¿Qué dice Romanos 3:19? Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces, ¿qué hace la ley? Hace que el hombre esté bajo juicio. Nuevamente el joven rico, ¿por qué Dios lo lleva a los mandamientos? Para que el hombre diga, todo esto lo he hecho desde mi juventud. ¿Para eso lo llevó a los mandamientos al joven rico? No, lo lleva para que él se dé cuenta de su miseria y que él no puede hacer nada. ¿Pero él lo vio? No lo vio. ¿Por qué no lo vio? Porque él vivía engañado. Él no vivía, él no entendía, en él no había evangelio. Obviamente no podía haber evangelio todavía en él, porque el cumplimiento se estaba dando a través de nuestro Señor Jesucristo, aunque el evangelio está desde Génesis 3:15. Pero él no podía verlo. ¿Qué era lo que él vivía? Una religiosidad. Todo esto lo he hecho desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Viví engañado. Entonces, a pesar de que Dios ha puesto su ley para que el hombre dependa de Dios, el propósito de la ley es nuestra dependencia de Dios. Que si nosotros no dependemos de Él, nos vamos a equivocar reiteradas veces. Santiago 2:10, ¿qué dice? Porque cualquiera que guardare toda la ley, ¿cuántas son? 613. Así, son 613 preceptos. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, ¿qué dice? Se hace culpable de todos. ¿Qué significa eso? Que yo puedo tratar de cumplir toda la ley, pero basta que haya fallado en uno. Ofendí a toda la ley. De repente no robé, no maté, pero mentí. Pero me hice mentiroso, me hice ladrón, me hice codicioso, me hice calumniador. ¿Me dejo entender? Basta que yo ofenda un punto de la ley, un solo punto de la ley, y he transgredido todo. Por eso es que los discípulos le decían, ¿quién podrá ser salvo? Y su salvación estaba delante de sus ojos. Pero ellos no lo podían ver hasta que Cristo resucitó. Este verso está escrito para aquellos que creen que pueden guardar toda la ley. Santiago 2:10. ¿Por qué? Porque basta que tú ofendas a Dios en un punto para que todo se venga abajo. Entonces, ¿qué es lo que produce cumplir parte de la ley en nosotros? Una buena imagen ante los hombres, una apariencia de piedad, como el caso del joven rico, o el caso de mucha gente. ¿Eso es lo que produce cumplir parte de la ley? Produce muerte. Ahora, con eso no estoy diciendo que no debemos cumplir la ley. La ley está puesta para que el hombre sea un hombre próspero, bendito, pero el cumplimiento de la ley es y debe ser el resultado de una comunión con el Señor. ¿Qué hace la ley? Nuevamente, debe llevarnos a ver nuestra incapacidad delante de Dios. ¿Cómo es posible que Pedro, estando 3 años con el Señor Jesús, lo niegue? ¿Cómo es posible que tanto Felipe como Tomás diga, si no lo veo y no lo creo, y el Señor le anunció varias veces, reiteradas veces, le dijo que es necesario que el Hijo del Hombre padezca, que muera? Él les dijo que iba a morir, Él les dijo que iba a resucitar. ¿Y cómo es posible que ellos dijeran, hasta que no lo vea? Claro, lo dijo Tomás, ¿verdad? Si no lo veo y meto mi dedo en su llaga, no lo creo. ¿Cómo es posible? Se anduvieron con el Señor. Hermano, porque la fe viene por el oír.
pero el oír del oír. ¿Qué es el oír del oír? El oír, en términos generales, es todo el logos, toda la palabra, pero el oír del oír es el rema, es el entendimiento que tú comienzas a captar cuando comienzas a ver quién es Dios en tu vida y en qué posición estás tú. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído, dice, en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, nadie, diga conmigo, nadie será justificado. Entonces, ¿qué es lo que hace la ley? La ley muestra nuestra incapacidad y nos permite acudir a Cristo. Porque Él es el único, Él es la única respuesta que el hombre tiene. Es la única respuesta dada por Dios para que el hombre pueda ser salvo. Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley está puesta ¿para qué? Para que el hombre sepa que es pecador. ¿Significa que no debo cumplirla? No. Pero el cumplimiento de la ley de Dios en mi vida siempre va a ser el resultado de mi comunión con Él. A más comunión vamos a poder ver el cumplimiento. Pero ¿cuál es la gracia que Dios nos ha dado? La Biblia dice que Él quitó el pecado del mundo, como lo veíamos en la Santa Cena. Eso significa que quitó. ¿Qué significa que Él quitó el pecado del mundo? Significa que Él quitó el poder, la autoridad, el gobierno, la potestad que tenía el pecado sobre la vida de la gente. ¿Significa que la gente no va a pecar? No. Él quitó el poder que tenía el pecado para llevar a la gente a la muerte eterna. Cuando la Biblia dice que Él quitó, cuando Juan da testimonio, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Usted sabe que en el mundo ya no hay pecado? Están los pecadores, pero el poder del pecado que lleva a la gente a la muerte ya no está. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Juan 3:19, ese no te lo he dado yo. Pero ¿qué dice Juan 3:19? Y esta es la condenación. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Retrocede uno, por favor, el 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Qué es la condenación del hombre? ¿Son sus pecados? Acá no está diciendo que el hombre va a ser condenado por sus pecados. El poder del pecado ha sido quitado del mundo. Pero ¿cuál es la condenación aquí? La condenación es que el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué es lo que hace la palabra? Nos muestra el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Es la respuesta de Dios al problema del hombre. ¿Y cuál es esa respuesta? Es Cristo Jesús. Que tú y yo estamos incapacitados de poder cumplir la ley. Hay mucha gente mala, entre comillas, dentro de nuestra escala moral que nosotros tenemos, que van a ir al cielo. Y hay mucha gente buena en nuestra escala moral que van a sufrir la condena eterna. Porque no se trata de lo que nosotros hagamos, sino se trata de nuestra condición que Jesús vino a resolver. El hombre nace separado de Dios, pero no solamente nace separado de Dios,
nace bajo un acta de maldición. Y esa acta le da el poder a Satanás de hacer con esa persona, no puede matarlo directamente, pero manipula su vida y lo lleva a diferentes estados, refugios emocionales o adicciones. Lo encapsula al hombre. Pero Dios envió a su Hijo para anular esa acta. ¿Qué hace la ley? Si yo me porto bien, ¿por eso me voy a ir al cielo? En aquel día me dirán muchos: Señor, Señor, yo hice esto en tu nombre. ¿Esa es la razón por la cual vamos a ir al cielo? ¿Por haber hecho cosas en su nombre? No, la razón por la que vamos a ir al cielo es por haber entendido nuestra condición de miseria y haber entendido que nuestra vida es una miseria y que necesitamos ser rescatados. Es cuestión de tiempo solamente para darse cuenta. Jesús vino por pecadores. Él no vino por gente sana. Y la noticia es que no existe ni uno sano. Todos están separados de Dios. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero Él vino a resolver ese problema solo a través de Cristo. Por eso, el propósito del mensaje de esta mañana es poder entender que nuestra solución y nuestra respuesta está solo en Cristo. Y verso último con el cual quiero terminar es Gálatas 3:24. Y dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Y qué es el ayo? Nuestra guía, nuestro tutor, nuestro mentor, nuestro maestro. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Amén.